En la página web del MINSA van a encontrar ustedes enlace hacia lo que es la DIGEMIT, localmente la DIGEMIT. DIGEMIT es la Dirección General de Medicamentos, Drogas y otros más. Entonces, periódicamente, o de acuerdo a información, publica sus famosas alertas DIGEMIT. Buena parte de ellas está dirigida a llamar la atención sobre algunos medicamentos. Ya sea para alertar, por un lado, a farmacias y boticas de que está circulando, por ejemplo, medicamentos adulterados, falsificados, etc., como por otro lado, para actualizar con respecto a la seguridad del medicamento. Entonces, por ejemplo, en esta alerta que se dio en su momento acerca del metamizol. Metamizol es uno de los principales analgésicos que todavía utilizamos en nuestro medio. Es un antipirético de uso parenteral muy socorrido. A nivel de pediatría, por ejemplo, el Reprimán en terapia o gotas es muy utilizado para aliviar la fiebre. Bueno, todo eso contiene metamizol. Medicamento muy bueno. Bueno, después de un largo preámbulo, acá viene lo importante. Se han notificado reacciones cutáneas que pueden amenazar la vida del paciente con el tratamiento con metamizol, como el síndrome de Stevens-Johnson y la necrosis epidémica tóxica, NET. Son cuadros tipo vasculitis que se van a dar. Potencialmente estos cuadros deterioran la piel y favorecen infecciones de cosas más. Entonces, este tipo de reacción se observa con diferentes fármacos. Y uno de uso muy común, como es el metamizol, puede desencadenar esto. Entonces, simplemente nos están llamando la atención de que si nosotros hacemos un uso no cuidadoso de este medicamento, podemos tener pacientes que inclusive se pueden morir, ¿cierto? Y por lo tanto hay algunas recomendaciones. Y luego nos dice que se recuerda que es necesario obligatorio reportar al sistema peruano de farmacovigilancia y tecnovigilancia las sospechas de reacciones adversas que suceden por utilización de los productos farmacéuticos dirigido a este correo o esta dirección. ¿Okay? En otro momento se dio esta alerta diciendo que los anticonceptivos hormonales alteran el estado de ánimo depresivo y depresión asociada a su uso. El estado depresivo y la depresión son efectos indeseables reconocidos debido al uso de anticonceptivos hormonales. La depresión puede ser grave y es un factor de riesgo reconocido asociado al comportamiento suicida y el suicidio. Entonces, las reacciones adversas no solamente lindan con alteraciones observables clínicamente en un sentido, digamos, bastante común, sino también con problemas de salud mental. Y hablamos de anticonceptivos hormonales, o sea, lo más común es la píldora anticonceptiva y algunos anticonceptivos de uso parenteral, para no hablar de la píldora del día siguiente, ¿no? O la anticoncepción oral de emergencia. Igual, algunas recomendaciones, y si uno está al tanto de esto, está obligatorio reportar al sistema de farmacovigilancia. ¿Alguna otra más? El metilfenidato. Se ha observado durante la post-comercialización de metilfenidato, espasmos musculares, rabdomiolisis. Se debe tener en consideración el empeoramiento de un problema psiquiátrico subyacente en la posible reacción causal. El metilfenidato es un fármaco muy utilizado en la actualidad en niños y adolescentes porque se utiliza en el trastorno de hiperactividad. Por su perfil farmacológico puede ser sujeto de mal uso, hasta adictivo. Muchos adolescentes lo toman pues escondidas porque los estimula más la cuenta y puede generar este tipo de inconvenientes. Entonces vemos una serie de terminajos que se te van apareciendo, ¿no? Síndrome de Stevens-Johnson, necrosis epidémica tóxica, rabdomiolisis, algunos de los cuales ustedes los habrán leído, otros no, pero la curiosidad nos debe llevar pues, a investigar un poquito de esto. Otro más, minoxidilina, que es un fármaco, un antibiótico de tipo tetraciclina, está asociado a síndrome 3, incluyendo casos fatales con el uso de minoxidilina. Esta tetraciclina es muy utilizada para el manejo del acné, una condición propia de adolescentes y algunos adultos, ¿no? Bueno, puede llevar a reacciones cutáneas importantes. Entonces, como ustedes se van dando cuenta, los efectos adversos de los medicamentos son una realidad. ¿Okay? Y no es de ahora lo que vamos a ver hoy en día, sino es casi de siempre.
algunas citas memorables que por ahí me he permitido escoger. En el año 42 a.C. hay algunos remedios que son peores que la enfermedad, ¿no? Paracelso, uno de los grandes hitos de la medicina: nada es veneno, todo es veneno. La dosis exacta es lo que diferencia un veneno de un fármaco curativo. Voltaire, médico, es una persona que da remedios que no conoce a otra persona que conoce menos todavía. Eso lo dijo en el siglo XVII. Estamos en el siglo XXI, imagino que ustedes en el futuro van a hacer casi lo mismo, ¿no es cierto? Porque el médico muchas veces ni le interesa a su paciente y como no aprobó farmacología, no sabe qué dar. Muy bien. Todo fármaco produce efectos, o sea, cambios en el organismo, los cuales pueden ser terapéuticos, beneficiosos, o sea, son medicamentos, ¿no es cierto? Pero también pueden ser efectos no esperados, adversos, potencialmente inclusive peligrosos para el paciente. Estos efectos adversos los llamamos colaterales o tóxicos en el sentido más común. ¿A qué va esto? Colateral son esos efectos adversos que observamos cuando utilizamos las dosis comunes y corrientes del medicamento. La dosis común y corriente. Efecto tóxico es el que observo cuando doy una dosis excesiva. ¿Ok? Bien. Entonces, todo medicamento tiene implícito el hecho de que puede producir efectos peligrosos para el paciente. Por lo tanto, es nuestra obligación establecer la relación riesgo-beneficio. La relación riesgo-beneficio empieza por saber qué es lo que tiene el paciente. Utilizamos un medicamento porque hemos hecho un diagnóstico del paciente. No lo utilizamos porque me gusta el nombre, porque me han ofrecido un televisor y vendo 20 cajas de ese medicamento, o un viaje a un congreso en Lima, o de repente cambiar las llantas del automóvil, como ofrecen muchos propagandistas, ¿no? Entonces, yo utilizo un medicamento porque tengo un diagnóstico. Y de acuerdo al diagnóstico y de acuerdo a la condición del paciente, voy a escoger lo que a mí me parece mejor, sabiendo de que hay efectos terapéuticos y también efectos adversos. Entonces establezco el riesgo-beneficio. ¿El fármaco que voy a utilizar vale la pena? ¿Los efectos indeseables que puede producir son importantes, no son importantes en mi paciente? Bien, hecho esto entonces, yo voy a utilizar el medicamento de la mejor manera. Los efectos tóxicos pueden ser farmacológicos, pueden ser patológicos, pueden ser genotóxicos. Repito, de acuerdo a este punto de vista, tóxico significa utilizar dosis excesivas. Farmacológicos son efectos tóxicos pero reversibles. Desaparece el fármaco del organismo, se elimina o lo logro neutralizar, todo regresa a la normalidad. La toxicidad patológica significa que se ha producido un daño tisular. Muchos medicamentos pueden dañar el hígado, una hepatitis medicamentosa. Producto de esa hepatitis medicamentosa, el hígado, siendo un órgano muy noble, puede regenerarse, ¿no es cierto? Pero también puede curar de mala manera y generar una cirrosis. Entonces, un daño patológico puede ser reversible, como también puede producir secuelas. Finalmente, un daño genotóxico es totalmente irreversible. Se ha dañado el material genético. Y eso significa que se va a producir un daño que se transmite en las estirpes celulares correspondientes. Totalmente irreversible. De acuerdo a la OMS, los efectos adversos a los medicamentos son toda respuesta lesiva y no deseada que se presenta en las dosis habitualmente utilizadas en la especie humana para el tratamiento, profilaxis y diagnóstico de enfermedades. Entonces, un efecto adverso, por definición, es el que se produce en forma no deseada con dosis habitualmente utilizadas. Tratamiento, profilaxis y diagnóstico define lo que es medicamento, ¿no es cierto? Cuando ya han definido con todo este medicamento, han dicho que es toda sustancia de origen natural o sintético que se utiliza para el tratamiento de las enfermedades, para la prevención de las mismas o el diagnóstico. Esta definición de medicamento excluye el alimento, el nutriente, el suplemento nutricional. Incluye medicamentos que comúnmente los conceptamos como tales para tratar la hipertensión arterial, curar infecciones, etc. Las vacunas para prevenir enfermedades y aquellos medicamentos utilizados, por ejemplo, en radiología,
imagenología, medios de contraste y otros para lograr hacer diagnóstico. Es posible encontrar otras definiciones. Hablan, por ejemplo, de evento adverso. Evento adverso, en sentido más general, significa cualquier evento no deseado que se observe en el tratamiento de una enfermedad. Pudiera ser una reacción adversa, pudiera ser el mal uso de un medicamento, podría ser cualquier otra situación ajena al uso de un medicamento, pero se presenta durante el tratamiento de un paciente. Efecto colateral son aquellos efectos, como hemos dicho, que se presentan con el uso del medicamento dentro de las dosis normalmente utilizadas y que responden a su perfil farmacológico. ¿Okay? Por ejemplo, si un fármaco debe producir sueño, entonces el efecto indeseable es que produzca, cuando lo doy en dosis excesiva, hasta un estado de coma, por una depresión excesiva del sistema nervioso central, por ejemplo, ¿no? Un fármaco que estimula el sistema nervioso puede producir insomnio, puede producir irritabilidad, podría producir hasta un extremo cuadros psicóticos. Efectos secundarios son efectos que son consecuencia del perfil farmacológico. El ejemplo más típico característico es el que producen los antibióticos cuando alteran la flora intestinal, y esa alteración de la flora intestinal conduce a diarrea, por ejemplo, una disbacteriosis. A veces no solo producen diarrea, sino producen hasta vaginitis, porque el medicamento altera la flora propia de la vagina y eso genera que se comiencen a proliferar anaerobios y produce una vaginosis bacteriana. O crea un medio adecuado para que pueda instalarse en hongos y producir micosis a nivel vaginal. Todo por el uso de un antibiótico y antiespectro, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un efecto secundario. La vaginitis, la vaginosis, no es una irritación directa del medicamento a ese nivel de mucosa, sino es producto de barrer la flora intestinal, que eso produzca, por un lado, diarrea, y por otro lado, produzca generación o facilitación para la implantación de hongos, por ejemplo. Problemas relacionados a medicamentos, pues es toda reacción no esperada que se presente con el uso de medicamentos. ¿Y cuál es la diferencia con reacciones adversas? Dirán ustedes. El medicamento, recuerden ustedes, no solamente es el principio activo. Cuando ustedes dan una tabletita, además del principio activo, ¿qué más hay ahí? Hay un colorante, hay un conservante, hay un agregante, etc. Una serie de excipientes, desde el punto de vista farmacéutico, que van a ayudar en la elaboración de ese medicamento. Pero potencialmente puede ser causa de alergia, por ejemplo. Las tabletas de color amarillo tienen tartracina, por lo general. La tartracina es un colorante muy relacionado con reacciones alérgicas. Ampollas de algunos inyectables tienen bisulfito de sodio. Bisulfito de sodio es un conocido agente alergénico. No es que el paciente recibió una ampolla de betamizol, por ejemplo, y generó alergia al betamizol. No fue al betamizol, sino fue al bisulfito. ¿Okay? Entonces, no es, en ese caso, no es una reacción adversa al principio activo, el medicamento en sí, sino a los excipientes que están acompañando al medicamento. Algunos medicamentos producen diarrea. No, es que el medicamento me cae mal porque, qué sé yo, el antihipertensivo que viene allí me cae mal. No es eso, sino que la tableta trae lactosa. Y cuando ya pasamos de cierta edad somos intolerantes a la lactosa. Y la lactosa comienza a generar gases y luego diarrea, ¿no? Entonces, muchas veces, cuando ustedes ya en el futuro sean totalmente responsables de los medicamentos que utilizan, tienen que conocerlos pues desde abajo. La información que llega todos los excipientes, etcétera, etcétera. Y leerlos, conocerlos. Por allí podrán ustedes contemplar cosas para cuando manejen a su paciente. Las reacciones adversas no es una situación, digamos, que deba llevarse de forma muy ligera. Tanto así que a veces en los libros, en los textos, no se les da mucha información. Pero ustedes pueden ver, por ejemplo, de que sí hay cosas importantes. Es una importante causa de mortalidad y morbilidad, ¿no? Donde hay estadísticas, puede ser la cuarta sexta causa de mortalidad por reacciones adversas a los medicamentos. En Europa, más del 10% de admisiones hospitalarias son por reacciones adversas. Más del 75% son por efectos adversos dependientes de la dosis, o sea, son preventivos.
16.6 ocurren por interacciones medicamentosas, o sea, por el uso de más de un medicamento a la vez. En la atención primaria, que es lo que ustedes van a hacer cuando terminen la universidad, que se gradúen y vayan a hacer sus CERUMs, 2.5 de las consultas son por reacciones adversas, 40% de los pacientes presentan como mínimo una RAM durante un tratamiento farmacológico. Bueno, esto es donde hay estadísticas, donde no hay estadísticas como nuestro medio, que está trabajando, no sabemos. Cerca del 51% de medicamentos aprobados presentan reacciones adversas serias, que no son detectadas antes de su lanzamiento al mercado. Y otros datos más. Vean ustedes, puede haber una alta mortalidad. Entonces, las reacciones adversas no es para subrayar. Hay que tener muy en cuenta que el medicamento que utilizamos puede producir daño. Es más, en nuestro medio es muy común la automedicación. Cuando un paciente llega a nuestras manos, tenemos también que obtener no solamente su historia clínica, en el sentido de anamnesis y todo lo demás, sino también hacer la historia farmacológica. ¿Qué medicamentos puede estar tomando que puedan estar relacionados con lo que el paciente está manifestando? O puede estar alterando el curso de su enfermedad, ¿cierto? Bien, ¿cómo clasificamos las reacciones adversas? Hay diferentes criterios. Por la frecuencia, una clasificación clínica que es muy importante, una clasificación de Rawls y Thompson que tiene pues, algunos fines epidemiológicos importantes. Por la frecuencia es la información que generalmente nos llega cuando el propagandista médico nos entrega la información del medicamento. Va desde muy frecuentes, más del 10%, hasta muy raras, menos del 0.01%. ¿Qué significa una reacción del 10%, más del 10%? Que de 10 pacientes uno la va a tener. ¿No? Si en una semana yo veo 100 pacientes, pues 10 pueden tener su utilizo ese medicamento en reacción adversa. Si es una reacción muy rara, quiere decir que cada 10.000 pacientes que yo vea, uno va a tener. ¿Cuántos pacientes? ¿En cuánto tiempo veo 10.000 pacientes? 10 años. Perfecto. Entonces, si yo conozco un medicamento que tiene efectos muy raros, debo decir, bueno, no es bastante seguro ese medicamento, ¿no es cierto? Sería pues ya una mala suerte estadística que me toque a mí ese 1 en 10.000 esa vez, ¿no? En cambio, si yo utilizo uno que tiene una alta frecuencia, pues yo sé que me va a dar fácilmente reacción adversa. Tengo que estar muy atento a la misma. La clasificación clínica es la que nos permite, en todo caso, cuando estamos en emergencia, ver más o menos cómo podemos manejar la situación. Hay reacciones no serias o leves, reacciones serias o moderadas, reacciones graves. Las graves, como ustedes pueden ver, pueden llegar inclusive a la muerte del paciente, ¿no? Las leves, por lo general, no dan mayores consecuencias, no prolongan la estancia hospitalaria, no requieren antídoto. Generalmente uno lo observa en el paciente y ahí la deja, ¿no? No significa que hay que cambiar el medicamento. Una reacción moderada o seria puede requerir modificaciones en la terapéutica, es decir, en lugar de darla 3 veces al día, de repente la doy 2, y si es necesario, utilizo algo que neutralice el efecto indeseable, o en todo caso, mejor no la doy, ¿no es cierto? Un medicamento, por ejemplo, que produce estreñimiento puede ser poco conveniente en ciertos pacientes, cardíacos, por ejemplo. Ustedes dirán que razón tiene la defecación como el corazón. El esfuerzo de defecar todo ello puede producir cambios en la presión intratorácica que puede determinar alteraciones en el manejo cardiológico. Entonces, mejor no. O le doy como un laxante, o mejor no le doy ese medicamento, ¿no es cierto? Bueno, cosas de ese tipo. La clasificación de Rawls y Thompson es una clasificación alfabética. Comenzó como A y B. Es interesante, pues lo vamos a dar de ciertos minutos acá. Los efectos de tipo A son de tipo aumentado, es decir, que de acuerdo al perfil farmacológico, a mayor dosis, mayor efecto. Así tenemos, por ejemplo, la aparición previsible, de acuerdo a la probabilidad del fármaco, dependiendo de la dosis. Son efectos comunes, rara vez son mortales. Como son comunes, los podemos predecir. Están dentro del perfil farmacológico. Si yo conozco el perfil farmacológico, los puedo deducir y más o menos ver de qué se trata. Por ejemplo, dice, hipoglicemia por insulina, ¿no? La insulina es la hormona que disminuye la glucosa. Un paciente diabético que no produce una misma le doy insulina. Pero ¿qué pasa si le doy mucha dosis de insulina? Le bajo tanto la glucosa, pues hipoglicemia. ¿Qué produce la hipoglicemia? Mareo, sudoración fría, el desvanecimiento. Si está manejando su carro, se
va a desmayar, va a chocar y se va a matar, ¿no es cierto? Entonces tengo que tener cuidado con la dosis. Segundo, el paciente tiene que aprender a reconocer la hipoglucemia, porque apenas nota una cosa rara, tiene que ponerse 1 o 2 caramelitos y chuparlos. Entonces se lleva la glucosa y superamos el problema. Pero ¿dónde está? Que le hemos dado demasiada insulina. O el paciente se equivocó y se le dio demasiada insulina, ¿no? Bueno, otro ejemplo, bradicardia por beta bloqueador. Beta bloqueador disminuye la frecuencia cardíaca. Si le doy mucho o le dosifico mal y la dosis excesiva, la bradicardia puede producir inclusive también un 5, ¿no es cierto? Los efectos tipo B, extraños o bizarros, son impredecibles. No se relacionan con la dosis, son raros y son con elevada tasa de mortalidad. Ejemplo típico, las alergias, las anafilaxis, ¿no? Toda la vida me han puesto penicilina cuando tengo la garganta, ¿no?, inflamada, las amigas. Sin embargo, ya me colocaron mi penicilina con emisor, se me hinchó la cara, no podía respirar, me desmayé, me bajó la presión. Felizmente había una huella de adrenalina, me la pusieron y me sacaron del problema. Pero si no había eso, podía el paciente morir, ¿no?, con una anafilaxis. Luego tenemos otro que se agregaron, los efectos de tipo C son los efectos crónicos, se presentan en tratamientos prolongados, no con dosis aisladas, prolongados, semanas, meses. Después de acá el síndrome de Cushing, ¿no? Cuando uno da demasiados corticoides, el paciente adquiere, recuerden, la fases, la obesidad central, estrías, etcétera, etcétera, etcétera. Típico de pacientes, por ejemplo, que toman corticoides, pueden ser pacientes con reumatoidea, pueden ser pacientes asmáticos, etcétera, etcétera. Los efectos de tipo D o diferidos aparecen después de mucho tiempo, inclusive en la descendencia. Algunas neoplasias, por ejemplo, están aquí involucradas, ¿no? Los de tipo E ocurren al final del tratamiento. Clásicamente son los síndromes por supresión, ¿no? Se utiliza un fármaco por mucho tiempo, se suspende de forma brusca y el organismo que estaba habituado a ese medicamento encuentra un vacío y genera toda una reacción, potencialmente mortal inclusive. Suspender beta bloqueadores de pacientes cardíacos puede conducir hasta inclusive a un estado tipo preinfarto. Finalmente tenemos otros de tipo F por falla o por sustancia extraña. Sustancia extraña, hablemos pues de los producidos por los excipientes que mencionamos hace un momento en los diferentes medicamentos. Dos términos importantes a reconocer acá: idiosincrasia e hipersensibilidad. La idiosincrasia es una característica genéticamente determinada donde el efecto presenta en diferentes personas, diferentes pacientes, diferencias de magnitud del mismo. ¿Por qué en unas personas ese fármaco produce efectos tan intensos y por qué en otros no? ¿O por qué en otros el efecto es tan mínimo con respecto a otro paciente, ¿no? Entonces, eso muchas veces está relacionado con diferencias genéticas. Muchas veces no se sabe la causa, otras veces por ahí se determina. De hecho, en todo caso, es que no hay relación con mecanismos inmunológicos, lo que sí explica las reacciones de hipersensibilidad o alergias, ¿no es cierto? Dentro de estas reacciones de hipersensibilidad o alergias, recuerden ustedes, tenemos las de tipo 1, 2, 3 y 4. Las de tipo 1, hipersensibilidad inmediata, significa que hay inmunoglobulina tipo E involucrada, mastocitos, liberación de histamina y otros, y les da pues las clásicas reacciones de hipersensibilidad inmediata, desde una anafilaxia, pasando por estados tipo asma, constricción o problemas a nivel de piel, que son de los más comunes. En las reacciones de tipo 2 están relacionadas con citotoxicidad, ¿no? Se dan reacciones a nivel de ciertas células, incluso en su destrucción. Puede haber pues anemias de tipo aplásico, puede haber leucopenias, trombocitopenias, etc. Las reacciones de tipo 3 son dependientes de complejos antígeno-anticuerpo. Aquí tenemos las artritis reactivas, por ejemplo, vasculitis, glomerulonefritis, etc. Entonces, muchos medicamentos pueden estar relacionados a esto. Las penicilinas o beta-lactámicos en general tienen mucho de esto. Son reacciones que no se dan en forma rápida, se dan a las 2-3 semanas. Un paciente que pasó por un cuadro infeccioso respiratorio, que recibió un tratamiento con antibióticos, de repente el paciente manifiesta que se le inician articulaciones, hay dolor para movilizar. Bueno, hay que pensar que puede ser una artritis reactiva y hacer ciertos estudios donde ayudar a hacer la diferenciación.
Las recetas de tipo 4, recuerden ustedes, son de efecto retardado, tipo tubulínico, aparecen en 24 a 72 horas, ¿no? Muchos síndromes a nivel de piel están allí, inclusive también a nivel hepático, algunos fenómenos de hepatotoxicidad están involucrados. Bueno, y hablando de hepatotoxicidad, tenemos que hablar un poquito de ella. El hígado es un órgano muy expuesto a los medicamentos, ¿no es cierto? Recuerden que en algún momento todos los fármacos van a pasar por el hígado, ya sea de primer paso, o sea de segundo, tercero, cuarto, quinto. Su metabolismo principalmente es a nivel hepático, entonces el hepatocito puede ser susceptible de daño. A eso llamamos hepatotoxicidad. Entonces podemos diferenciar dos tipos de hepatotoxinas, las que son intrínsecas y las que son idiosincrásicas. Las intrínsecas significa que hasta cierto punto su perfil es predecible, ¿no? Está relacionado con la dosis, es posible estudiarlo en modelos de experimentación. En cambio, el idiosincrásico de tipo B, bueno, después hasta cierto punto una casualidad, por lo tanto su estudio se hace muy difícil. De por medio hay fenómenos que pueden estar dentro de las reacciones de hipersensibilidad o alergia, o simplemente idiosincrasia, dentro de ese cajón desastre que hay donde no conocemos, pero ahí se da. Diferentes mecanismos que pueden producir hepatotoxicidad. Entonces, es un tema interesante, no es tan común como uno pudiera pensar, debido a esa exposición que tiene el hígado con respecto a xenobióticos, como son los medicamentos, pero por allí es bueno precisar algunas cosas, ¿no? Puede haber alteración respecto al manejo de calcio, como ustedes pueden ver, esto inclusive va a conducir a ruptura celular, va a haber alteración del transporte de los canalículos biliares, y esto está relacionado con colestasis, ¿no? Puede haber formación de moléculas no funcionales debido a la acción de los sistemas de metabolización, puede haber activación de vías apoptóticas, puede haber inducción de respuestas inmunológicas, puede haber alteración mitocondrial. Alteración mitocondrial, recuerden ustedes, finalmente ya inducir apoptosis, ¿no es cierto? Entonces, todo esto se ha visto que puede estar relacionado con esa hepatotoxicidad. Lo que en todo caso hay que tener presente es que hay diferentes tipos de hepatotoxicidad, algunos más comunes que otros. De cualquier forma tenemos acá algunos ejemplos, y también más o menos podemos nosotros inducir qué es lo que podemos analizar en estos casos. Cuando hay un daño hepatocelular, una hepatitis tóxica, en buena cuenta, lo que principalmente se ve elevado son las transaminasas, ¿no es cierto? La TGO, la TGP. Cuando tenemos un problema colestásico, lo que más se eleva, ¿qué es? La fosfatasa alcalina. Entonces, ante un paciente con posible hepatotoxicidad, si queremos diferenciar si es hepatocelular o colestásica, nosotros podemos, pues más o menos en base al perfil enzimático, determinar de qué se trata, ¿no? Y tenemos otras variantes más que de repente solo son observables a través de una biopsia hepática, pero bueno, están allí para el interesado. Factores de riesgo: hay factores genéticos, ¿no es cierto? Hay factores medioambientales, hay otros que van a depender del potencial tóxico propio del medicamento, con posibilidades inclusive de acción mitocondrial. Entonces, de la conjunción de todo esto puede resultar el daño al hígado. Bien, un síndrome bastante común que ustedes han visto, que lo hemos referido al principio, es el síndrome GRES. Es una drug reaction, un rash con eosinofilia y síntomas sistémicos. La clave está acá. Es una reacción a nivel cutáneo que puede aparentemente confundirse con una alergia, pero donde hay eosinofilia y hay síntomas sistémicos, principalmente fiebre. Una incidencia de 1 a 1000 a 1 en 10.000, más común en adultos. La mortalidad de ustedes no es tan baja, 10 a 20%, que dice que 1 de cada 5 pacientes puede morirse. Causas: defectos en la dosificación del medicamento puede conducir a generación de aptenos, y esto puede generar una respuesta mediada por cefalotastenia, o sea, hay un mecanismo inmunológico involucrado. Para muchos interviene también algún fenómeno viral de por medio. Hay asociación con algunos antígenos del sistema de histocompatibilidad
enfermedad HLA, algunas veces asociado con herpes virus, como ven ustedes. Esto es lo importante que recuerden: entre 3 semanas y 3 meses después de la exposición al fármaco va a haber fiebre durante días o semanas, el rash, o sea, un exantema característico, ¿no? Con esa evolución. Finalmente puede existir compromiso multiorgánico. Las fotos son más interesantes. Las fotos son del Hospital General, no son de Rusia, ni de Estados Unidos, son del Hospital General, acá una cuadra. Puede ver el RAS a nivel abdominal, morbiliforme, si quieren una descripción más semiológica, ¿no? El enantema. A nivel de manos, en un momento va a haber descamación. Y sobre esto recuerden ustedes, hay eosinofilia, va a haber fiebre y otras molestias adicionales. Entre 3 semanas a 3 meses después del medicamento. Otro efecto adverso común con fármacos se da a nivel cardiovascular, dentro de los cuales el síndrome del QT largo es de los más comunes. El QT largo significa que el segmento QT, hay que recordar un poquito su electrofisiología, ¿no? ¿A qué se refiere el QT? Es el periodo de repolarización en el ciclo cardíaco. Entonces, cuando está alargado, el QT, después de que es bastante prolongado, genera arritmias, característicamente una arritmia polimorfa ventricular que puede conducir a la taquicardia helicoidal como muerte súbita. Entonces, esos problemas de repolarización en el corazón están asociados con bloqueo de canales de potasio, que es lo que sucede en la fase 3 del ciclo cardíaco, ¿no es cierto? Como dijimos que todo es fisiología, es algo que ustedes deben manejarlo bien. ¿Okay? Y vean ustedes diferentes fármacos asociados a esto. En su momento lo van, conforme vayan descubriendo y estudiando los diferentes grupos farmacológicos, lo van a entender mejor. ¿Hay antibióticos? Sí, hay antibióticos. Dado que esta primera parte de la farmacología va a versar básicamente sobre antibióticos, vamos a encontrar muchos antibióticos que están asociados con este síndrome de QT largo. Acá dice agentes antiinfecciosos: claritromicina, eritromicina, alofaltrina, pentamidina, esparfloxacina. Para su buena suerte, esparfloxacina ya no se utiliza. Pentamidina no hay en nuestro medio, alofaltrina no se utiliza. Pero claritromicina y eritromicina se utilizan mucho. Ahora aprenderán por qué, cuándo, cómo y dónde. Un poco la génesis del síndrome del QT largo. Bueno, acá la repolarización de la fase 3 es tan prolongada, entonces, que va a determinar que comiencen actividades eléctricas anormales que desencadenan las taquicardias. Esa taquicardia principalmente se va a reflejar, repito, a nivel ventricular, lo que va a llevar pues a parada cardíaca, fibrilación ventricular y muerte súbita por uno de los mecanismos. Muy bien. Los efectos industriales también se dan a nivel del sistema nervioso central, en la esfera psíquica, los psicofármacos. Allí podemos hablar de lo que es mal uso, de lo que es abuso, dependencia y adicción. Son términos entonces que dentro del aspecto psicofarmacológico son importantes reconocer. Antes de pasar a las diapositivas, simplemente por definición. Mal uso significa que un medicamento es utilizado en indicaciones que no son las apropiadas, pero lo vamos a utilizar con dosis más o menos que son las normales. Hablamos de abuso cuando, además de utilizar el medicamento en condiciones o en situaciones que no lo ameritan, lo hacemos en dosis excesiva. Ese abuso puede conducir a la dependencia, definitivamente, donde el paciente necesita el medicamento para poder desarrollarse, vivir, convivir, etc. Y adicción significa que además el paciente genera tolerancia, la necesidad de dosis cada vez mayores, y cuando deja de utilizar el medicamento genera síndromes de abstinencia. Todos los efectos indeseables, como vimos en un momento de las primeras diapositivas, tendrían que ser notificados. Aquí, a una instancia correspondiente, en este caso el Ministerio de Salud,
para hacer lo que se llama farmacovigilancia. Es un conjunto de procedimientos y actividades destinadas a la detección, evaluación, registro, detección, prevención de reacciones adversas. ¿Okay? Las posibles reacciones adversas no siempre se definen en su totalidad en la etapa premercadeo y deben descubrirse cuando los medicamentos están siendo ya utilizados. Bueno, ¿qué significa esto? Cuando un medicamento sale al mercado, significa que por lo menos durante 10 años antes ha sido estudiado de la mejor manera. Pero esa mejor manera, ¿qué significa? Máximo 10.000, 20.000 pacientes a lo largo de todo el mundo, en lo ancho, ¿no?, del mundo, en Estados Unidos, en Singapur, en Tailandia, donde sea, se escogen grupos de pacientes de estudios medicamentos. Se ve que promete, cae bien, es barato, bueno, sale a la comercialización mundial. Pero cuando sale a la comercialización global, no se va a utilizar en 100.000 pacientes, se va a utilizar en millones de pacientes, ¿no es cierto? Entonces esas reacciones raras, que eran del 0.01% observables una cada 10.000, como ahora son millones, sí las vamos a hacer. Entonces ahí se hace importante la farmacovigilancia. Cuando se estudió experimentalmente o bajo cierto rigor académico-científico, el número de población observada era menor. Pero cuando sale a comercio global, el número es mucho mayor. Es más, se comienza a estudiar solamente en varones, después pasa a los ancianos, después a las mujeres, finalmente a los niños. Ustedes no pueden experimentar en niños, ¿no es cierto? Por lo tanto, los datos en niños nunca los sabremos hasta que comienzan a utilizarse. Ustedes no pueden utilizarlo en mujeres jóvenes, porque una mujer joven puede embarazarse, el medicamento puede tener efecto. Entonces, no es ético estudiar en mujeres, sobre todo en la oferta. Entonces, poquito a poquito se van generando datos. Y bueno, cuando el medicamento sale al mercadeo, pues evidentemente el gran número de pacientes que hay permite observar si hay efectos o no importantes. Tanto así que muchos fármacos se han retirado después de 1 o 2 años de comercialización, porque ahí se comienza a evidenciar que son hepatotóxicos, que son nefotóxicos, que producen daño en los fetos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a eso se refiere la farmacovigilancia. Dentro de ese sistema, entonces, todo el profesional de salud está involucrado. El médico, el lugar, odontólogos, obstetrices, enfermeras, farmacéuticos. Todos los que hacen uso del medicamento deben entrar bajo este sistema. ¿Qué objetivos tiene la farmacovigilancia? Disminuir los riesgos relacionados al uso de medicamentos, mejorando el uso racional y la calidad de los mismos. Identificar factores de riesgo y la detección precoz de reacciones adversas. Las reacciones adversas están implícitas en todo lo que es manejo del medicamento. Mientras mejor las conozcamos o mejor las podamos prevenir, mejor para nuestros pacientes y también mejor para nosotros, porque menos nos denunciarán, menos nos harán juicio y todo lo demás. Y que también quedaremos mejor con nuestros pacientes. ¿Qué significa uso racional del medicamento? Significa utilizar el medicamento correcto con la indicación apropiada. El medicamento idóneo significa que es eficaz, seguro para el paciente, además de que el costo le permite utilizarlo adecuadamente. ¿No? ¿De qué me sirve tratar a mi paciente con el último medicamento que salió al mercado si cuesta $100 cada tableta? Si nunca lo va a comprar. Uno pasará de la muestra médica que le voy a regalar. ¿No? Ese es el enganche de los visitadores médicos. Le regalo muestrita para perder la primera dosis, pero las siguientes dosis las que compra el paciente. Como nunca nos interesa el costo del mismo, viene el problema ahí, ¿no? La posología, la cantidad de fármaco, administración y tiempo adecuados. Y el paciente apropiado, respetando todo esto, las relaciones adversas serán mínimas. Además, involucra la situación correcta y protección apropiada, esto pertenece directamente al farmacéutico, cumplimiento del tratamiento. Acá toma parte el médico y también el enfermero. Entonces, los principios del uso de los medicamentos involucra participación de todos los profesionales involucrados en salud y manejo de medicamentos, no solamente el médico. ¿Cuándo debe reportarse RAMs? Bueno, cuando hay sospecha de RAM, especialmente en fármacos recientemente producidos, menos de 5 años en el mercado, las reacciones mortales graves, que sean motivo de baja escolar en niños, reacciones consideradas como raras, desconocidas o poco habituales, a pesar que no sean clínicamente importantes. O sea, toda reacción.
El formato es más o menos este que tienen ustedes acá. Cambió en los últimos 5 años. Pero vean, diagnóstico, es una reacción adversa, es un error de medicación, es un problema de calidad del medicamento, u otro especifique. Describa la reacción adversa. Le salieron unas manchitas en la pierna izquierda. Bueno, ¿cuándo? La fecha. ¿Hasta cuándo? La fecha. Gravedad, ¿no? Clasificación. Leve, moderada, grave. Seria, no seria, grave, ¿no? Solo para gran grave, si el paciente murió, todas las condiciones, ¿no? El desenlace se recuperó, se recupera. Ahora, este es un reporte de sospecha. El reporte de sospecha tiene que ser el más investigado para establecer la causalidad, ¿no? Muchos reportes con el mismo medicamento ya son sugestivos de muchas cosas, pero hay que hacer toda una labor de investigación correspondiente, ¿no? Incluir resultados de laboratorio, otros medicamentos, las enfermedades del paciente, ¿no? Porque puede ser que la enfermedad del paciente determine la toxicidad, no el medicamento en sí, sino el paciente tiene enfermedad hepática, su hígado no funciona bien, se determina por ciertas afecciones, por ciertas consideraciones. El nombre comercial o genérico, ¿no es cierto? A veces nos relacionamos mucho con el nombre comercial, pero lo que debe técnicamente utilizarse es el nombre genérico. Ya otras consideraciones ya del laboratorio, la fecha de vencimiento, la caducidad, cómo se administró. Si usted le da por vía endovenosa un medicamento, no solamente se puede dar por vía intramuscular, porque es una suspensión, lo mandan al paciente, ¿no? A veces pasa, ¿no? Preparan la suspensión, la agitan, todo el líquido está un talco ahí, ¿no? Se lo ponen por vía endovenosa, una embolia y lo matan al paciente. Y a toda medicación, ¿no? Desapareció a suspender, varias otras consideraciones, ¿no? ¿Quién notifica? Fulano de tal, profesión, chamán. Acá el descriptivo de cómo se llega, ¿cierto? La dirección en la página web del médico. Muy bien, creo que eso es todo por el día de hoy.